la subo a las redes sociales para que ustedes puedan ver esta clase, ¿ok? Bien, pues sin más preámbulo vamos a empezar con lo que es la evaluación del plan de cuidados. De acuerdo a los resultados NOC, nos indica que la evaluación es un núcleo importante en el proceso de atención a enfermería, puesto que nosotros con ello vamos a hacer un juicio de si la acción que aplicamos en nuestro paciente tiene significado o no. ¿A qué nos referimos con ello? Si el paciente mejoró su temperatura corporal después de administrarle un antipirético y medios físicos, quiere decir que fue efectivo la intervención que realizamos en enfermería. Pero si no mejora el paciente, pues tendremos que evaluar cuáles son los criterios de que el paciente tenga problemas en su salud. Entonces, si nosotros no evaluamos lo que planeamos y ejecutamos, pues no sabremos si realmente estamos haciendo un buen cuidado de nuestros pacientes. Para eso nosotros tenemos que siempre, al término de la ejecución, evaluar si lo que planeamos fue efectivo o hay que mejorarlo o continuarlo. Con ello vamos a discriminar y cuantificar o calificar si realmente el paciente está mejorando. Entonces, imaginen que la evaluación es una parte integral de cada uno de los componentes del proceso y en ello vamos a nosotros a enmascarar si realmente el paciente está haciendo, va a recuperar va a recuperarse de esta enfermedad y pueda estar pronto en casa. También cuando nosotros aplicamos promoción para la salud, también tenemos que evaluar si está siendo efectiva esta promoción para la salud. Si yo estoy educando a una familia en cuanto a la importancia de la vacunación, mi evaluación va a ser que efectivamente la familia tenga todo su esquema completo de vacunas. Entonces quiere decir que estoy siendo efectiva en la educación para la salud de mis pacientes. Y si estoy en el ámbito clínico, si mi paciente tiene problemas para la respiración, que estos problemas de respiración sean mejorados conforme van avanzando los días. Si llegó con una frecuencia respiratoria de 28, pues que pueda egresar en el menor tiempo posible con una buena frecuencia respiratoria. Y esto mediante tratamientos farmacológicos y intervenciones que vamos a hacer con otros profesionales, con un médico o incluso con un fisioterapeuta. Entonces, recordemos que la evaluación va a también tener parte de la valoración y en eso nosotros vamos a otra vez a valorar a nuestro paciente, ¿sí? Ya imaginen que tienen a su paciente, Juan Pérez, que tiene 58 años y que les ingresa por una temperatura corporal de 39 grados centígrados. Entonces ustedes lo valoran que tiene esta temperatura corporal y junto con el médico determinan administrarle un fármaco que le va a ayudar a disminuir su temperatura corporal. Pero ustedes durante su plan de cuidados tienen la intervención de manejo de la hipertermia. Posterior a ello, dentro de sus actividades está colocarle medios físicos y valorar y monitorizar la temperatura corporal 30 minutos después de la administración del antipirético. Entonces, ustedes van a monitorizar esa temperatura corporal al término de los medios físicos, de la administración del fármaco y valorar si ha estado disminuyendo. Por lo regular, los pacientes nos vamos a plantear una meta. Después de administrar el medicamento, a los 30 minutos, evalúo. Si tenía 39, a los 30 minutos, yo espero que tenga 38.5. A la hora que tenga 38, a la hora y media que ya tenga una temperatura con febrícula y a las 2 horas a lo mejor ya tenga una eutermia. Entonces, eso quiere decir que estoy valorando correctamente a mi paciente y que le estoy dando una intervención correcta. No pasa nada si el paciente no mejora. Hay que ver qué es lo que está provocando que el paciente no tenga mejoría cuando nosotros le estamos dando un tratamiento.
¿ok? Entonces aquí ustedes van generando hipótesis. ¿Qué le está pasando al paciente después de que ustedes diagnostican con una etiqueta diagnóstica de enfermería mediante NANDA? Y van mejorando conforme van valorando a su paciente. Y con eso ustedes, la valoración ayuda a ver qué continuidad le van a dar el tratamiento al paciente. Aquí en un ejemplo que reciben un paciente en urgencias también con probable dengue, a la valoración se encuentra bajo sueño fisiológico, con palidez de tegumento, mucosa oral subhidratada, campos pulmonares ventilados, afebril y cuenta con un catéter periférico corto, el brazo derecho, permeable y funcional. En el abdomen blando, depresible y miembros inferiores sin ninguna alteración. Entonces, este paciente, esta es una pequeña valoración que realiza el profesional de enfermería. Sin embargo, aquí en este ejemplo que les muestro, les hace falta una mayor descripción de su paciente. Recordemos que durante esta etapa de la valoración les explicaba que debemos valorar a nuestro paciente cefalocaudalmente y también ver cómo están sus laboratoriales y también involucrarnos en todos los métodos de diagnósticos de nuestro paciente. Entonces, tenemos que hacer la redacción cefalocaudal. En este caso, el que tenga dengue, si ya prueba con ya cuenta con la prueba, si es positivo o negativo a dengue, sus signos vitales, cómo se encuentra en la piel, si presenta algún problema dermatológico, si tiene alguno de los síntomas característicos de dengue, por ejemplo, mialgias, artralgia, cefalea, dolor retroocular y todos los síntomas que son característicos de la enfermedad, ver cuáles está presentando su paciente y cuáles no. También es importante que ustedes hagan una redacción de cada uno de los antecedentes que tiene su paciente. Si a lo mejor su casa no ha tenido descacharización y que ha tenido muchos mosquitos y no ha hecho una fumigación, que a lo mejor ya tiene un antecedente de que toda la familia ya tiene dengue. Todo eso hay que valorarlo para ver cómo va a ser la recuperación de su paciente, no solo dentro del hospital, sino también para su regreso a casa y ver cuáles van a ser las estrategias para su recuperación dentro de casa. Después de que ya valoramos, recuerden, estamos dentro de la etapa de evaluación. En la evaluación también hacemos valoración y diagnóstico. Dentro de la evaluación crítica, deben ustedes diagnosticar si realmente continúa con este diagnóstico o ya es otro, o hay que aumentarle otro diagnóstico. Entonces, aquí hay que replantearse si debemos de manejar la misma etiqueta diagnóstica de enfermería o crear otra nueva etiqueta de acuerdo a cómo se está valorando su paciente. A veces veo notas de enfermerías que durante su estancia hospitalaria, la única etiqueta diagnóstica que tuvo fue riesgo de caída, cuando el paciente a lo mejor tuvo muchas etiquetas diagnósticas que no fueron descritas dentro de sus hojas o registros clínicos, que tuvieron que ser prioritarias para poder darle una continuidad a su proceso. Entonces, sí, siempre es importante actualizar las etiquetas diagnósticas conforme la mejora de su paciente. Ejemplo, seguimos con este paciente que tiene dengue, ¿no? Entonces, el diagnóstico médico es dengue. ¿Cuáles diagnósticos voy a ocupar? Por ejemplo, el dominio 4, actividad de reposo, respuestas cardiovasculares, vamos a ocupar riesgo de choque, que es el riesgo de choque sanguíneo, inadecuado a los tejidos corporales que pueden conducir a una disfunción que constituye la amenaza para la vida, que esta es la definición. También podemos ocupar al paciente con dengue, le podemos aplicar la etiqueta diagnóstica de fatiga, sensación sostenida y abrumadora del agotamiento y disminución de la capacidad del trabajo y a nivel habitual. Y también podemos ocupar esta otra etiqueta diagnóstica, termorregulación, hipertermia, elevación de la temperatura corporal por arriba del rango normal. Entonces,
alguna de estas etiquetas diagnósticas puede ocupar durante los diferentes turnos. Quizá por la mañana tuvo un pico febril y posterior en la tarde ya tiene fiebre, ¿no? Entonces, y en la tarde, en la noche ya tiene eutermia, entonces ya no tendría caso que siga utilizando en la noche termorregulación hipertermia, porque en la noche ya tiene eutermia. Tengo que mejorarle con otro etiqueta diagnóstica, etiqueta diagnóstica. Por ejemplo, fatiga. Si el paciente me manifiesta otro signo o síntoma que hay que darle continuidad al tratamiento. Entonces, ya que cada turno, cada uno de ustedes van rediagnosticando al paciente, van creando una planeación y hacen una evaluación crítica si está bien mi plan de cuidados o hay que mejorarle para poder volver a ejecutar los cuidados o continuar con los cuidados. Y estos tienen dos ejes de sentido, por ejemplo, si son adecuados para su paciente o se ajustan a algunas actividades específicas en el paciente. Para ello necesitamos siempre basarnos en nuestro plan de cuidado, en las guías de práctica clínica, que esta etapa nos sustenta con una forma científica de qué es lo que estoy realizando y por qué lo debo de realizar así. Recuerden que ya vimos la semana pasada que las guías de práctica clínica nos van a ayudar a fundamentar científicamente por qué estoy diciendo que debo de administrar tal medicamento o aplicar una acción específica en el paciente. Y aquí, por ejemplo, vemos un ejemplo de cómo es un PLACE ya establecido. Este es un plan de cuidados estandarizado en un paciente pediátrico con dengue clásico, y podemos retomar alguna de los ejemplos que tiene y ver qué es lo que presenta mi paciente con el ejemplo de un plan de cuidados estandarizado. Después de que mejoramos nuestro plan de cuidados en la evaluación, también debemos ejecutar. Ya vi que tengo que aumentar una actividad más en mi paciente, pues ahora tengo que ejecutarla, que no solo se quede plasmada en un registro clínico. Si ya vi que en la mañana olvidaron valorar un signo vital o administrar un medicamento, pues en la tarde tengo que darle esa ejecución a lo planeado, para que así el paciente tenga un ritmo efectivo en el tratamiento. Entonces, todos los profesionales de enfermería debemos de tener una comunicación efectiva para esta etapa de la ejecución, ver qué actividades no se han realizado en el paciente que puedan mejorar, y si no se desarrolló en la mañana, que en la tarde se sigan ejecutando. Y si queda pendiente para la tarde, que el de la noche la pueda seguir ejecutando. Y así nosotros hacemos esfuerzos para que todas las acciones de enfermería que se encuentran plasmadas en un plan de cuidados se ejecuten y el paciente tenga una mejoría y se pueda recuperar en el menor tiempo posible. Ejemplo, si queda un paciente con un pendiente de un medicamento porque no se le pudo administrar, estaba no estaba en existencia en el turno de la mañana, pues insistir en la tarde. Y si no lo encontraron el turno de la tarde, poder administrarlo en la noche. Pero poder insistir para que pueda administrarse correctamente cada uno de los tratamientos que nosotros hacemos en nuestra planeación. Y ya por último hacemos una reevaluación, y ya a lo mejor el paciente en esta etapa, cada vez que juzgamos si fue efectivo, todas estas etapas de diagnóstico, planeación y ejecución fueron efectivas. Y el resultado va a ser que el paciente egrese satisfactoriamente durante todo el tiempo que establecimos para la mejoría de su paciente, o pues desgraciadamente fallezca, ¿no? Entonces, esta evaluación nos permite visualizar a los profesionales de enfermería si realmente nuestras conductas fueron objetivas y fueron observables durante este juicio, que son nuestros indicadores para saber si realmente el paciente mejoró o empeoró durante su estancia hospitalaria. Recuerden que los planes de cuidado también se pueden ejecutar fuera del hospital, y entonces a lo mejor tenemos un paciente con sobrepeso que le debemos de dar junto con el profesional de nutrición
una educación para la salud para mejorar su peso y evitar a lo mejor complicaciones a un futuro. Entonces, mi evaluación va a ser, si yo planeé que en 6 meses se lograra estar en un normopeso, al llegar a los 6 meses hay que ver si realmente logramos esa meta. Y si no se logró, no pasa nada. Hay que ver cuáles fueron las causas por las cuales no se logró esa meta. Por ejemplo, el paciente a lo mejor entró en ansiedad, entró en depresión y le generó a lo mejor aumento de ingesta de carbohidratos. Entonces, no, aunque yo haya planeado que el paciente iba a mejorar su peso en 6 meses, este factor no estaba planeado porque no estaba en un inicio de su valoración. Entonces hay que volver a crear otro diagnóstico de enfermería, otro plan de cuidado y otra meta. Pues ya no en 6 meses, en 8 meses. Y así hasta lograr nuestros objetivos. Para eso sirve la evaluación, para que ustedes vayan monitorizando si realmente se están cumpliendo las metas que establecimos durante el plan de cuidado. Entonces, en resumen, ¿qué es la evaluación de los resultados? Primero tenemos que hacer una lista de todos los resultados o las metas que nosotros nos propusimos en el plan de cuidado, siempre con fechas límites, ya sean a corto plazo o a largo plazo, en 6 horas, en 8 horas, en un lapso de un mes, de 6 meses. Y todas estas metas deben de ser congruentes. Yo no puedo lograr que el paciente baje de peso en una semana, que sí puedo lograrlo en 6 meses. Puedo lograr que el paciente mejore una temperatura corporal en 6 horas. Entonces eso es congruencia en mis metas. La revaloración van a ser cómo vamos a valorar al paciente para demostrar sus cambios de apariencia, su estado físico y cómo va proponiendo un nuevo plan para los resultados, ¿sí? Por ejemplo, cada vez que nosotros ingresamos al hospital y tenemos a nuestros pacientes, hacemos una revaloración al inicio, durante nuestro turno y al final de nuestro turno para saber si nuestras metas se cumplieron o hay que mejorarlas. Hay pacientes que mejoran durante tu turno, pero hay pacientes que lo recibiste con buenos signos vitales, estables, pero durante el turno se deterioraron y se complicaron al término de tu turno. Entonces, la revaloración sirve para que nosotros veamos cómo fue la evolución de su estado de salud durante el turno o la meta que ustedes se planearon. Siempre es importante verificar todo lo que se planeó y si se alcanzó a lo establecido. La comunicación efectiva es una acción esencial de la seguridad del paciente y eso debe estar presente en cada momento. Si nosotros no tenemos comunicación entre los profesionales de enfermería y con otros profesionales, pues no podemos lograr el éxito de que se cumplan nuestras metas. Debemos de siempre comunicar si hizo falta algún medicamento, cómo se sintió el paciente con tal intervención o con tal actividad para darle una continuidad. Y examinar nuestras metas. Bueno, yo propuse que el paciente bajara de peso en 6 meses, pero estoy viendo que se está logrando en un mes. Bueno, entonces ahí vemos si nuestras metas están reuniendo con los requisitos que realmente estábamos estipulados en nuestro plan de cuidado. Y si a lo mejor en 6 meses no logró bajar de peso, pues nosotros ver y examinar cuáles fueron nuestros errores y los errores del paciente para replantar las metas. Si nosotros hacemos estos 5 pasos muy importantes, tendremos éxito en la evaluación de nuestros resultados y el paciente pues va a tener una satisfacción. Es importante que nosotros registremos todos los hallazgos que encontremos de nuestros pacientes y estas respuestas que van obteniendo de acuerdo a la mejora de su paciente. Por ejemplo, qué logró complementarse en el paciente, qué logró parcialmente el paciente, qué no logró durante su turno y las razones por las cuales
no se pudo lograr esa meta. Estas tres preguntas tienen que denotarse durante su redacción de sus registros clínicos. Entonces, la redacción de los planes de cuidados no tiene que ser de esta manera como les muestro en el ejemplo. Acciones de enfermería, lavado de manos, signos vitales por turno. Y en la evaluación final, miren, queda paciente a cargo del siguiente turno, estable, hidratado, afebril, uresis al corriente. Realmente no me está dando una redacción de lo que les estoy planteando, de qué pasó, cómo mejoró el paciente, si hubo un logro parcialmente, un logro exitoso en su recuperación y cuáles fueron los hallazgos parciales, ¿no? Entonces debemos en la evaluación final, debe de ser lo más parecido a una valoración. Debemos escribir nuestro paciente cefalocaudalmente y qué mejorías tuvo durante sus tratamientos. Entonces, dentro de sus registros se tiene que ver cómo es lo que les muestro. El diagnóstico, por ejemplo, hipertermia relacionado con enfermedad, deshidratación, manifestado por el aumento de la temperatura corporal por encima del límite normal, piel enrojecida, taquipnea, taquicardia y calor al tacto. Este es mi diagnóstico de enfermería. Imagínense que ustedes lo realizan al inicio de su turno cuando valoran a su paciente signos vitales y detectan que tiene una temperatura corporal de 39 grados centígrados. Entonces, durante su turno van ustedes a planear una meta, que es tu resultado NOC, que son la termorregulación, evidenciado por temperatura cutánea, frecuencia respiratoria y cardíaca dentro de los límites normales. Coloración cutánea dentro de lo normal. Las intervenciones de enfermería van ustedes a hacer las actividades como comprobar la temperatura cada 2 horas, observar el color y la temperatura de la piel, favorecer la ingesta nutricional y líquidos adecuados, es decir, durante su turno ustedes le administraron una terapia de infusión a su paciente. Si no estaba con un acceso venoso, pues lo administraron, ¿sí? Favoreciendo también que el paciente tomara suficiente agua para no hacer una deshidratación. Y administrar el medicamento antipirético. Por ejemplo, en este caso estaba administrado o indicado paracetamol. Baño, por ejemplo, un baño de agua a temperatura agradable para hacer, puede ser en cama, o si el paciente puede deambular, puede ser en regadera. Al término de mi turno, mi evaluación tiene que ser descrita de la siguiente manera. La temperatura se mostraba intermitente. Después de las 6 primeras horas de rehidratación se mantuvo en 37 grados centígrados y las 3 horas después logró estabilizarse a 36 grados centígrados. La frecuencia respiratoria se normalizó a 15 respiraciones por minuto, la frecuencia cardíaca se reguló a 67 por minuto y la piel siguió mostrándose con eritema, pero con menor intensidad. Así es como deben de ustedes redactar este pequeño párrafo al término de su turno. Entonces, cuando su paciente, cuando su compañero o colega lea esto, pues se va a dar idea de que debe de darle continuidad. Ahora, esto es un registro que hacemos nosotros los profesionales de enfermería. Aquí, como se los muestro, es un registro electrónico donde tenemos pues un espacio amplio para que ustedes se puedan redactar todas estas acciones de enfermería. Sin embargo, en la realidad, la hoja de enfermería en algunas instituciones públicas, y el espacio para redactar esto es de escasos 3 renglones de 3 centímetros y no nos permite redactar todo esto. ¿Cómo lo puedo hacer? Lo puedo abreviar, puedo así sintetizar todo esto en ese espacio y decirlo de forma verbal con mi compañero. Ojalá ustedes, que son las futuras generaciones de enfermería, puedan lograr que los registros de enfermería sean totalmente virtuales para que ustedes puedan hacer una redacción completa de todos sus pacientes y ver cómo va evolucionando el paciente. Maestra, Mande.
Ah, ¿podría regresarle tantito a la diapositiva? Es que tengo una Sí. pregunta. En las intervenciones, bueno, los resultados NOC y NIC, en el libro, cuando estaba haciendo yo mi trabajo, me percaté que vienen actividades, ¿no? Sí. De ellas noté que venían en orden, o sea, de cómo debían realizarse. Yo, al ver las actividades que tienen que realizarse, yo tengo que elegir aquellas que mi paciente esté presentando, así como usted marca ahí de comprobar la temperatura cada 2 horas, observar el color de la piel y la temperatura de la piel, o tengo que como tal, bueno, sí tengo que saber las actividades, pero al momento de registrarlas es en orden, así como las marca ahí, o yo puedo elegir de esas actividades las que mi paciente esté presentando o las que tenga que vigilar. Ok, muy bien, Claudia. Excelente pregunta. ¿Realmente debemos de nosotros organizarlo, las actividades conforme fueron por orden cronológico pueden ser registradas o todas aquellas que fueron, algunas actividades no pueden ser realizadas por orden cronológico, pueden ser ejecutadas conforme los recursos que tuve durante la ejecución de mi paciente? Entonces, pueden ser de acuerdo como las fui planeando o conforme fueron ejecutadas de forma cronológica. El orden no importa, siempre y cuando estén plasmadas o registradas de lo que yo ejecuté para que mi colega lea y vea qué me hizo falta de realizar para que le dé continuidad o que le siga dando continuidad a esas intervenciones. En caso de que mi paciente siga presentando el mismo diagnóstico de enfermería por más tiempo. Muchas gracias, maestra, que ¿No? tenía ¿De esa duda qué? ahí. No hay problema en el orden, porque hay actividades en diferentes intervenciones que sí se presta que sean de orden cronológico y hay intervenciones que realmente no tienen actividades en orden cronológico. Están realizadas de forma general para que uno elija las cuales están adecuadas en el paciente, en tiempo y también en los recursos que tengamos para ejecutarlas. Gracias. No sé qué, Claudia. ¿Alguien más tiene alguna duda? Recuerden, esto que les estoy mostrando son la evaluación. Es cómo ustedes van a registrarlo en un futuro cuando sean profesionales de enfermería. Cuando tengan que registrar estas evaluaciones, esos registros clínicos de sus notas de enfermería. Yo hasta ahorita no, maestra, yo no tengo más dudas. ¿No? Todo quedó claro. Maestra, Adelante. pero en la evaluación, o sea, ¿se va a repetir el diagnóstico, las proyecciones del NOC, las intervenciones, o tiene una forma de estructurarse para redactar la evaluación? No, la evaluación es esto que les estoy proyectando. Al final, la evaluación surge mentalmente, hacemos un rediagnóstico de enfermería. En la evaluación hacemos una valoración mentalmente, o sea, no mentalmente, hacemos la revaloración durante su turno. Y al final la redacción de la evaluación es esto que les estoy mostrando, esta pequeña redacción. ¿Cómo lo logré? ¿Cómo logré hacer esta redacción de que la temperatura mostraba 37 grados, luego 36 grados, que su frecuencia respiratoria mejoró? ¿Cómo logro esto? Pues valorando otra vez a mi paciente. Hago una valoración cefalocaudal cada 2 horas como lo establecí. ¿Sí? Yo planeé en mis intervenciones comprobar la temperatura corporal y entonces, ¿cómo voy a hacer, cómo voy a comprobar que realmente está mejorando mi paciente? Pues valorando la temperatura corporal. Maestra, ¿se Sí. podría decir entonces que lo que nosotros diagnosticamos o lo que tenemos en nuestra hoja de enfermería lo vamos a estar valorando cada 2 horas y cuando termine nuestro turno, en evaluación va a ir aquel diagnóstico, pero el avance que llevamos con él, o sea, si mejoró el paciente, si se estableció su temperatura o su presión, irían registrados, o sea, como tal no van a ir iguales porque tenemos que poner el avance que tuvo el paciente, ¿no? Exactamente, pero miren,
La realidad es la siguiente. Ustedes al inicio del turno inician con un diagnóstico, hipertermia, ¿no? Y el compañero que esté en el turno siguiente quizá continúe con este mismo diagnóstico, pero si ustedes en su redacción están diciendo que mejoró a 36 grados centígrados, él le tiene que dar continuidad a otro síntoma que a lo mejor esté presentando el paciente en ese momento. A lo mejor en el siguiente turno ya no tiene hipertermia, quizá tenga dolor. Y entonces yo le puedo dar la etiqueta de dolor agudo relacionado a enfermedad manifestado por fases de dolor, ejemplo. Y entonces ya es otro diagnóstico de enfermería, ¿sí? A veces me sorprende que en una nota de enfermería viene el mismo diagnóstico durante las 24 horas, cuando el paciente tiene miles de diagnósticos, ¿no? En todos tiene manejo de la hipertermia, en todos tiene riesgo de caída, en todos tiene deterioro de la integridad cutánea, ¿sí? En todos tienen eso. Y a lo mejor el paciente tuvo hipertermia, tuvo dolor, tuvo otras actividades que no fueron registradas correctamente, ¿sí? Entonces, recordemos que realmente lo que comprende la evaluación es esta redacción, esta pequeña redacción que yo voy a hacer al final de mi turno. ¿Cómo mejoró mi paciente? Cumplí con esta meta que me planeé, que sea la temperatura corporal haya mejorado. ¿Sí? Esta fue mi meta, ¿no? Mi redacción es, por ejemplo, la temperatura se mostraba intermitente. Después de las primeras 6 horas de rehidratación se mantuvo a 37. ¿Cómo logré redactar esto? Valoré a mi paciente. Ahí está parte del proceso de atención de enfermería. A las 3 horas después se logró estabilizar a 36 grados. La frecuencia respiratoria se normalizó a 15 respiraciones por minuto. Esta pequeña redacción se logra de la valoración del paciente, de ver mis metas. Mi meta era que la temperatura cutánea, la frecuencia respiratoria y cardíaca llegaran a los límites normales. ¿En cuánto tiempo lo planeo? En 8 horas que dura mi turno, ¿sí? Aquí en las primeras 6, aquí estoy redactando cómo fue la evolución de mi paciente durante mi turno, ¿sí? Y estoy diciendo si se logró, si no se logró. Si no se logra, no pasa nada, porque realmente, créanme, les voy a contar el ejemplo de anoche. Tuve un paciente que tuvo hipertermia a las 12 de la noche, pero cuando yo recibí a mi paciente, durante el turno tuvo eutermia, 37 de temperatura. Eso todavía entra en eutermia. A las 12 de la noche empezó con febrícula, 37,9, pero ya 37,9 para mí es en cualquier momento se va a convertir en una fiebre. ¿Cómo fue? Por más que di paracetamol adelantadamente para que no llegara y a una hipertermia, mi paciente llegó a una hipertermia, 38 grados a las 2 de la mañana, 38,5 a las 3 de la mañana. Y por más que le puse medios físicos, observar la valoración de la piel, colocarle una carga de soluciones, hidratarlo, dieron las 6 de la mañana y el paciente seguía con hipertermia. ¿Fue mi culpa? No. ¿Fue la culpa de alguien? No. Fisiopatológicamente el paciente se va a comportar de esta manera por la gravedad de su estado de salud. Yo cumplí con todas estas actividades. Quizás no, mi meta no se logró que la termorregulación estuviera presente en las primeras 8 horas. Pero ¿qué va a pasar? Llega el turno de la mañana y nota que cómo se comportó mi paciente mediante la evaluación, la redacción que yo hice, y dice, pues tiene todavía hipertermia, pues voy a continuar con estas actividades que propuso mi compañero. Y aunado a esto le voy a dar un baño. Ya le puso medios físicos, ahora yo lo voy a bañar. ¿Y qué creen? Durante la mañana, después de 10 horas, logró estabilizarse a 37 grados centígrados. ¿Sí? Entonces, esa es lo enriquecedor de esta parte fundamental de evaluación.
que entre profesionales de enfermería hagamos estas partes que les comentaba del éxito. La comunicación entre profesionales de enfermería. No logré que mi paciente durante mi turno disminuyera su fiebre. No lo logré, pero no fue culpa mía. Mira, hice estas actividades. Ah, no te preocupes, yo ahora voy a ponerle un baño. Quizá con eso lo logremos. Y vamos a monitorizar la temperatura corporal y le daré más paracetamol en tiempo y en forma. Ah, perfecto. Todo eso mediante prescripción médica. O a veces los médicos te dicen, bueno, no se dio con paracetamol, vamos a cambiar otro medicamento, le vamos a dar metamizol. Y mejoran los pacientes. Entonces, esto es la parte importante de la evaluación. Esta redacción, ¿sí? Esta es la redacción que debemos ejecutar durante la evaluación, ¿sí? Les mostraba todos los, dentro de la evaluación, la teoría nos dice que debemos de otra vez ejecutar el proceso de atención de enfermería, pero de forma mental o de forma de ejecución, para que al final lo que tengas que hacer es esta redacción, lograr que tú redactes este apartado. ¿Qué pasó? ¿Cómo surgió? ¿Fue efectiva esta intervención? ¿No fue efectiva? ¿Lograste tu resultado? ¿Logró que se cambiara el diagnóstico? ¿Continuamos con este diagnóstico de enfermería? ¿O se cambia por otro diagnóstico de enfermería? ¿Se logra comprender esta parte o manejo otro ejemplo para que quede claro? ¿Me escuchan? No, maestra, yo sí ya lo comprendí. Ok. Bien, entonces, ¿qué van a hacer ustedes al final de su redacción o al final de todo este proceso de atención de enfermería? La evaluación es esto, hacer una redacción de qué pasó con su paciente durante la ejecución de sus intervenciones, ¿sí? Recuerden eso, la evaluación es redactar qué pasó con su paciente durante la ejecución de las actividades planeadas dentro de su plan de cuidados. Maestra, ¿y eso mismo va en el place o ya es como en una hoja independiente o dónde se redacta? Ok, perfecto. Eso va en una hoja independiente. Les voy a mostrar cómo va a ser estructurado un proceso de atención de enfermería. Deme un momento para buscar el documento. Sí, maestra. Muy bien, ahí les estoy proyectando. Este es un documento de cómo es la redacción de un proceso de atención a enfermería. Ese es el caso de de una alumna que tuve. Y bueno, ¿sí se visualiza un Word? ¿Un documento en Word? ¿Sí lo visualizan? Sí, maestra. Sí, Sí se ve. perfecto. Maestra, sí Entonces, se ve. ese es su producto final. Y esto es lo que también quiero mostrarles. Va a haber un índice donde se describe la enfermedad del paciente, definición de la enfermedad principal, los signos y síntomas de esa enfermedad. O sea, van a buscar ustedes en libros, revistas, qué significa esa enfermedad. Dentro de este ya va el proceso de atención de enfermería. Este apartado es para que nosotros recordemos que hicimos este ejercicio sobre buscar o indagar sobre la enfermedad principal para que comprendamos cuáles son los signos y síntomas, qué tratamiento llevan los pacientes y qué complicaciones y cómo hay que prevenirlo. Aquí ya empieza el proceso de atención de enfermería. La valoración, que es el resumen de la historia clínica,
los antecedentes heredofamiliares, que esto ya lo vimos, la exploración física, que va la valoración cefalocaudal, y la valoración de los patrones funcionales. Luego va el diagnóstico de enfermería, la identificación de diagnósticos focalizados al problema, diagnóstico de riesgo y diagnóstico de promoción para salud. La planeación de cuidados de enfermería, los planes de cuidado. Aquí, por ejemplo, ella realizó 2 planes de cuidado y ahora va la etapa de ejecución, que las intervenciones NIC que ejecutó de su plan de cuidados y la evaluación, el seguimiento de resultados no. Ahora vamos a seguir continuando viendo. Entonces, esta paciente que eligió su compañera fue de estenosis aórtica severa. Va a describir la enfermedad del paciente. Entonces, esta es una definición con citación APA de qué significa estenosis aórtica severa, ¿no? Entonces, escribe qué es la enfermedad, cuál es la epidemiología de esta enfermedad, cuántos casos hay en el mundo, a nivel mundial, a nivel nacional y estatal, ¿no? Cuál es la mortalidad de esta enfermedad en los pacientes. ¿Cuáles son los signos y síntomas? Fatiga, mareo, dificultad para respirar, síntomas como angor, síncope, todos estos síntomas que son de la enfermedad. Recordemos que esto es importante para que nosotros identifiquemos en mi paciente qué sí tiene de síntomas y cuáles no. Los métodos de diagnóstico clínico. Por ejemplo, en clínica, ¿qué voy a realizar para detectar si mi paciente tiene estenosis clínica o no? Ecocardiograma, rayos X, ecocardiografía. Por ejemplo, quien dijo, pues obesidad. Mi diagnóstico es la obesidad, porque mi paciente tiene una obesidad. Bueno, pues ¿cómo lo vamos a diagnosticar? Pues mediante la medición de índice de masa corporal, y aquí ustedes escribirán qué es el índice de masa corporal. Y todo va de acuerdo a la enfermedad de su paciente. Las pruebas diagnósticas o de gabinete, ¿sí? Todo esto va enfocado a la enfermedad de su paciente. ¿Qué tratamiento médico? ¿Qué tratamiento no farmacológico, por ejemplo, que ocupa en este paciente? Entonces, todo esto es para que ustedes se documenten en cómo es la enfermedad. Y este ejercicio ya lo hicieron. Las complicaciones que tienen los pacientes con estenosis aórtica y la prevención, ¿no? La fiebre reumática, prevención de abordar riesgos de la enfermedad y cuidar los dientes y los dientes. Entonces esto me da una mayor comprensión de la enfermedad, a lo que se está enfrentando mi paciente. Estos son para fines educativos. Ya una vez que ustedes dominen todas las enfermedades, ya una vez que ustedes salgan de la licenciatura, ya todo esto ya lo tienen en su mente. Y eso se llama pensamiento crítico. Pero para fines de la experiencia educativa, todo esto tiene que estar dentro de su producto final. Luego viene este apartado del proceso de atención de enfermería. Y aquí va su paciente con la valoración y es el resumen de la historia clínica. ¿Qué pasó? ¿Dónde es el paciente? La paciente, toda la redacción acerca de su paciente dentro de su valoración. Antecedentes personales y familiares. La paciente refiere a enfermedades anteriores, si es una mujer, si ha tenido embarazos, si ha tenido partos, cesáreas, todo esto, antecedentes familiares del paciente. La exploración física, recordemos que esto ya lo hicimos, cefalocaudal, cómo está la cabeza, cara, ojos, nariz, oído, boca, cuello, tórax, corazón, pulmones, abdomen, espalda. Ustedes van a ir redactando todo esto en sus pacientes. Extremidades inferiores, cómo se encuentra. Y aquí su compañera redactó perfectamente cada una de las partes esenciales de sus pacientes. Cefalocaudal hasta terminar con genitales. Pero recuerden, como nuestro paciente es un integrante de nuestra familia, esto lo omitimos, ¿ok?
Ahora, la valoración por patrones funcionales. Ustedes como los patrones funcionales de Mayor y Gordon que estuvieron alterados solamente. Entonces ustedes van a elegir qué patrón funcional estaba alterado y van a redactarlo. ¿Y por qué está alterado? Si ustedes dijeron, pues está alterado la rol relaciones, ¿por qué está alterado rol relaciones? ¿Por qué está alterado sexualidad reproducción? ¿No? Adaptación y valores y creencias, ¿no? Ahora va esto de la identificación focalizados al problema. El patrón funcional alterado, actividad, reposo, dominio, clase y la etiqueta diagnóstica, ¿no? Que aquí, les voy a cambiar, que aquí es lo que ustedes ya hicieron, que fue la matriz. ¿Qué matriz utilizamos para los diagnósticos de enfermería? ¿Cómo se llama esta matriz? ¿SOA? La matriz Matriz SOA. SOA. Exactamente, SOHA. Entonces la matriz SOHA va aquí, ¿ok? En el diagnósticos de enfermería, va aquí su matriz SOHA. Y ya que hicieron esos, la priorización de los diagnósticos, recuerden que hicimos ese ejercicio, viene su plan de cuidados, que este ejercicio ya también lo hicimos, su plan de cuidados. Aquí su compañera dijo, yo quiero hacer 2 planes de cuidados en mi paciente, tiene mucha tela de juicio, ¿no? Y aquí lo fundamentó con la guía de práctica clínica, puso sus actividades, puso sus resultados por indicadores, su diagnóstico de enfermería y las referencias bibliográficas. Y este es su clase 1, plan de cuidados, y su plan de cuidados 2, ¿no? Ahora, pues ya, hasta ahí termina, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, le faltó a ella redactar dentro de su evaluación. Déjenme buscar otro ejemplo para... Un momento. Buenas las pláticas. Bien, no encuentro el ejemplo. Voy a buscarlo más a fondo. Si no lo encuentro, no se guardó. Pero en la evaluación, ustedes solamente van a hacer una redacción. Donde dice aquí, ejecución de las intervenciones. Este apartado, pues, eso es en otra perspectiva, en otra modalidad que teníamos de forma presencial. Este apartado de la ejecución lo desarrollaríamos en clase, haciendo, no sé si decían, administración de medicamentos vía oral, pues les evaluaba esta parte. Esta parte de ejecución es práctica, no se puede evaluar. Si ustedes durante la ejecución dijeron, pues le di un plan nutricional, pueden, por ejemplo, mostrar evidencia fotográfica. Aquí pueden en ejecución ingresar evidencia fotográfica, una fotografía, a lo mejor dándole educación para cómo debe de alimentarse su paciente. Si alguno de ustedes
a lo mejor dio nebulizaciones porque el paciente que eligieron tenía asma y saben ustedes nebulizar, pues una fotografía cuando están nebulizando. Y ustedes dijeron, pues yo voy a hacer manejo de la nutrición para el peso, pues bueno, donde ustedes están midiendo el peso, la talla, o o dando un plan alimenticio simulado. Entonces aquí en la parte de ejecución, ustedes van a poner una evidencia fotográfica de qué actividad ejecutaron. Adelante, ¿quién quería hablar? Yo, una Sí. duda ahí, sí, eso le iba a preguntar porque mi paciente tiene el problema, o lo que yo registré, de que es asmático, tenía tiene un problema en la columna y aparte, pues emocional, ¿no? Entonces, yo lo que estaba haciendo sí lo llegué a nebulizar y para la espalda, como yo no soy experta, lo único que hice fue investigar posturas para que él se pudiera sentir mejor e inclusive algunos ejercicios. Entonces, yo se los enseñé a él y él los estaba realizando. ¿Eso entraría ahí también? Excelente, muy bien. Si dentro de tu plan de cuidados y realizaste esas actividades que era manejo de la postura, Ajá. entonces, excelente. En tu ejecución, toma fotografías de cómo tú le estás enseñando al manejo postural. Unas 2, 3 fotografías pueden colocar. En el último que era fue el factor del sueño porque lo tiene alterado ya que pues como es una persona muy activa y cuando le pasó esto de la espalda y se le juntó con su asma, pues se deprimió y empezó a tener alteraciones en el sueño. Ahí yo sí, aunque le daba pues consejos o pláticas, pues yo no puedo percatarme si realmente está cumpliendo con ellas. En ese aspecto no pondré evidencia. Solamente, Excelente. ¿Dónde cree que solamente la iría? redactaría de lo que yo hice. Exactamente. Donde está la ejecución, a lo mejor donde está va a colocar una fotografía de que le está dando una plática. Y todo eso que me Ok. está diciendo de que, pues yo no puedo evaluar si realmente en su casa duerme correctamente, pero sí puedo evaluar que ya mejoró el dolor. ¿Dónde creen que iría? En la evaluación. Y ustedes van a redactar si cumplieron con la meta o no. Y todo lo que pasó. El paciente manifiesta, esto nada más es redacción, manifiesta Ok. que ya después de darle la plática de relajación muscular, el paciente ya mejora su estado de ánimo y en lugar de dormir, anteriormente dormía 3 horas, 2 horas, ahora duerme 8 horas. Logré que en una semana lograra reconciliar el sueño 6 horas. A la siguiente semana logré que hiciera 8 horas. Sin embargo, en la cuarta semana tuvo otro pico de depresión y regresó nuevamente con insomnio. Pues se sugiere una valoración médica y para darle seguimiento. Entonces, esto es lo enriquecedor de la evaluación. Ustedes van a redactar unos, ¿qué será? Escaso media cuartilla, qué pasó con su paciente durante la ejecución y si mejoró o no. ¿Sí? ¿Dice? Muchas gracias. ¿Quedó Tenía esa claro? duda. Rosa, una Exacto, sí. pregunta. Adelante. Entonces, acerca de las patologías, ¿tenemos que investigar acerca de los 3 problemas que detectamos o solamente de una? No, recuerden que el ejercicio que hicimos anteriormente era del problema principal, del diagnóstico médico. Recuerden que si tenía a lo mejor un paciente que el problema principal era diabetes y a partir de diabetes ahí le encontré alterado miles de patrones funcionales. Entonces, mi principal va a ser investigar sobre qué es diabetes y ya después ahí voy desglosando a lo mejor de esta enfermedad tenía alterado a lo mejor el rol relaciones. ¿Por qué lo tenía alterado? Pues a lo mejor perdió su empleo porque empezó a tener complicaciones y ahí se vio alterado este patrón, ¿no? O tiene alterado
el de metabolismo, su metabolismo, bueno, entonces ahí voy a redactar a partir de diabetes qué le sucedió, ¿no? Entonces recuerden que es sobre el problema principal, ¿no? Tiene a lo mejor de eliminación, tiene infección de vías urinarias, bueno, entonces a partir de ahí yo hago mi redacción, ¿sí? Pero recuerden que el problema principal es la enfermedad principal que manifiesta, ¿no? A lo mejor tiene alterado muchos patrones, pero el principal, el que le causó que se alteraran todos estos, a lo mejor era estrés, ansiedad, depresión, estreñimiento, por ejemplo, que la mayoría leí, ¿no? O sea, mi paciente tiene estreñimiento, pues mi problema principal al cual voy a describir es estreñimiento. ¿Sí? Sí, gracias. No, ¿de qué? Maestra, Dígame. Hoy que dijo que quería que tomáramos fotografías, pero si yo no estoy con mi paciente, ¿Cómo es lo que hizo? mi paciente es mi mamá. Okay. Mi paciente es mi mamá y al principio de la contingencia pues yo estaba con ella, pero después como vio que había muchos casos en Veracruz y como ella tenía que seguir saliendo para trabajar, pues entonces me tuve que venir a vivir con mis tíos, que pues mis tíos no salen, o sea, no tienen contacto con nadie y aparte estoy en mi rancho. Entonces ahorita ya no tengo el contacto físico con mi mamá. Ok, no te preocupes. ¿Cómo le hago ahí? Haz una redacción de qué hiciste con tu mamá. Una redacción. Ok. Una redacción describiendo lo que ejecutaste. ¿Sí? Quienes tienen el mismo caso que su compañera, no hay problema. Si no pueden tomar una fotografía, porque otra cosa puede suceder. El paciente y luego no quieren. Yo les voy a decir, cuando yo era estudiante y me dejaron este ejercicio hace un par de años, hace unos años, mi paciente había sido mi abuelita. Entonces yo bien emocionada que no, mi paciente va a hacer, y cuál fue mi sorpresa, que mi abuelita no quería que le tomáramos fotos. Y entonces, pues, ¿qué hice? Pues una redacción que ejecuté en mi paciente y cómo lo ejecuté. A lo mejor describo la técnica, ¿no? Si dije valoración de la frecuencia respiratoria y mi paciente no quiere tomarse la foto, yo describo la técnica que ejecuté de valoración de frecuencia respiratoria. Es un ejemplo. Maestra, y cambiando de tema, ¿y esta actividad vamos a poderla entregar hasta la próxima semana? No, lo van a poder entregar, déjenme ver. Sí, van a poder entregarlo hasta, el día viernes 26. Ok, muchísimas gracias. Entonces, tienen toda esta semana. Recuerden que todo esto ya lo hicimos, que es la recopilación, solamente es perfeccionar aquellas cosas que no estuvieron bien y mejorarlas y hacerlo en un solo documento. En la plataforma de Eminus voy a subir este ejemplo, les voy a subir el documento vacío para que ustedes lo redacten y la forma de entregarlo va a ser por esta misma plataforma y en el formato de Word. ¿Sí? Maestra, a mí todavía me queda una duda. Adelante, Con lo que es la ejecución y la evaluación, al redactarlas van a ser de los 3 plan de cuidados, me imagino, o en una sola puedo anotar ahí los 3. No, en una sola puede anotar los tres. Las 3. O sea, Sí. Maestra, que sí se pueden redactar los 3, pero poner mayor énfasis en el que fue el primero, en el de mayor importancia. Por ejemplo, aquí su compañera hizo 2 planes de cuidados. El siguiente apartado tiene que redactar, aquí por ejemplo en sus intervenciones de enfermería fue enseñanza en el proceso de enfermedad. Esa fue una de sus intervenciones y la otra fue enseñanza de medicamentos prescritos. Bueno, entonces va a redactar en la ejecución estas 2 actividades. Si no es redacción, es la fotografía, ¿sí? Sí, ya sea cualquiera de la fotografía donde ustedes están evidenciando que hicieron esta actividad o la redacción de cómo se realizó esta actividad.
estas dos actividades o las actividades que estuvieron en sus planes de cuidado. Muy bien, maestra, gracias. ¿Ok? Y ya en la evaluación es, en general, cómo estuvo. Recuerden que la evaluación es una redacción de si se cumplió la meta que yo establecí dentro de mi plan de cuidados, porque mis resultados no. Mi meta fue conocimiento sobre el estado de salud y mi paciente estaba en mantener a 2 y lo quise aumentar a 5, ¿ok? ¿Logré aumentar los 5? No, pero logré colocarla en 3, a lo mejor es sustancialmente comprometido o moderadamente comprometido, ¿sí? Entonces, yo planeé que llegara a 5, la realidad es que a lo mejor no llegó a 5, llegó a lo mejor a 3, a 4, ¿sí? Lo que pasó, la redacción, si cumplí con la meta, si no cumplí con la meta, ¿por qué no cumplí con la meta? Pues era un paciente, tuvo otros factores determinantes que no quiso continuar con el tratamiento o diferentes factores que determinan que el paciente no mejoró. Que son más allá de lo que ustedes realizaron durante las actividades. Recuerden, es una redacción de qué pasó durante la ejecución y si mejoró o no, o cumplimos con nuestras metas planeadas. ¿Sí? Muy bien, maestra, ya me queda más claro. Ok. ¿Alguna otra duda que tengan? Maestra, Sí, adelante. sobre el último trabajo, ¿se acuerda que le había mencionado que había tenido problemas con al momento de subirlo por la falla con el computador y todo eso? Sí. ¿Ya pudo arreglar ese problema? Sí, bueno, lo volví a hacer. Sí. No, qué lamentable. Terminé. Sí, nada más, bueno, lo que era el Nanda y todo eso, pues sí estaba pues ya en Eminos la actividad que había subido. Y ya lo demás, pues lo tuve que volver a elaborar todo. Sí, no hay problema. Creo que no si no me recuerdo, creo que no aperturé la prórroga, ¿verdad? Pero sí Ajá, te sí, subió en lo de mensajes, ¿no? sí, Ok, sí. con eso está bien. Y ya nada más lo integra también lo que desarrolló en este último trabajo final. Ok, sí, porque sí cambié algunas cosas. Ya Sí. después de que lo elaboré, pues había apresurado para terminar antes de las 12, que no logré. Luego, sí cambié varias cosas. En parte encontré hasta mejores, cosas en el NIC y todo eso. Ah, perfecto. Mira, por algo Sí, pasan las cosas. Sí, de hecho encontré hasta mejor prácticas clínicas y varias cosas ya Bien. en el primero. Pues lamentable que se haya borrado su trabajo, pero siempre he dicho, por algo pasan las cosas y mismo lo reconoce. Encontró mejorías en su trabajo, ¿sí? Nada más, Sí. como experiencia para todos sus compañeros, denle guardar cada determinado tiempo para que no se borre su trabajo y actualícenlo, vayan guardándolo haciendo copias y copias y copias de su trabajo para que no se borre. Y si dice que si se ganan un iPhone, no le piquen, por favor. ¿En serio fue eso? No, es que A ver, el problema cuéntenos fue, el eso. problema es que no aparece, o sea, aparece plan de cuidado. Ok, yo ya había terminado y le di guardar y yo dije, bueno, pero como tenía el primer plan de cuidados hasta donde está nada más el Nanda y lo del NOC, después dije cuál será y vi uno y vi que nada más era el Nanda y el NOC. Quise abrir de nuevo el otro, dije y me aparecía, el archivo no se encuentra y yo, no. Y ya fue la imagen que le mandé, que no, sí se guardó, pero no aparecía. Y esa historia del iPhone es porque en otra clase ya también nos había pasado de que estábamos buscando información, abrimos una página que aparecía, te ganaste un iPhone, y después me pasó lo mismo, de que ya no aparecía el documento, aparecía el nombre guardado, pero al abrir decía que no aparecía. Sí, ay no. A mí me pasó igual,
Pero no con lo del iPhone, me pasó con el mismo Word, porque yo no le di a actualizar al Word, entonces ya tenía como 80 diapositivas hechas, súper bonitas, y cuando veo no me las guardo. Así que Qué sí. terrible. Sí, por eso yo como experiencia, denle guardar a veces, a ver, les voy a enseñar esta opción. Coloquen este clic cada 5 minutos, clic derecho, que es el de para autoguardar. Y también existe, miren, a veces está configurado que cada determinado tiempo se hace una autocopia. Entonces, a veces dice autoguardado y aquí por ejemplo guardar como, y si ustedes le dan a abrir, a veces hay unos recuperados. A veces en discos extraíbles aparecen como autoguardados. Miren, no les miento. Voy a cerrar todo. Y les voy a enseñar cómo si aparece un autoguardado, porque cada vez que yo abro un documento, aparece si quiero ver otra vez esa. No, olvídenlo, ya no lo veo. Bueno, pero sí, al final, o sea, cada determinado tiempo el autoguardado se está realizando y si no se realizan, pues búsquenlo en sus discos locales. Hay una carpeta siempre que dice autoguardado. De hecho, en el autoguardado, al menos si no se guarda todo el trabajo, o la última vez que se hizo el guardado, pues ya al menos no pierdes todo. Así es. Así es. Bien, ¿alguien tiene alguna otra duda? No, maestra, ahorita claro. Todo. Sí, claro. ¿Alguna otra duda? No, maestra, ninguna. Gracias. Sí, Maestra, dígame. yo acabo de entrar, entonces no sé qué. Ok, hice una grabación. La grabación pasada, una disculpa, no sé qué pasó como lo estaba haciendo desde el celular, lamentablemente no se guardó correctamente, pero ahorita ya vamos a poder guardarlo. Estoy en la computadora y lo voy a subir por medio de YouTube y ya lo voy a poder ver esta clase para poderla repetir varias veces y ver qué sucedió. ¿Sí? Ok, maestra, gracias. Ok.